electo por el pueblo salvadoreño para el cargo de vicepresidente constitucional de la República. El presidente de la República, Nayib Bukele, parece que quiere dar un giro de 180 grados al tradicional rol decorativo que han jugado los vicepresidentes en El Salvador. Poco se conoce de lo que hicieron en la presidencia Rodolfo Antonio Claramunt, José Francisco Merino López y el empresario y abogado Enrique Borgo Bustamante. Según la Constitución de la República, el vicepresidente es el sustituto del presidente, por muerte, renuncia o remoción. Además, también forma parte del Consejo de Ministros del órgano ejecutivo. Aún con estas funciones por ley tan limitadas, en los gobiernos de turno se revistió a la vicepresidencia de otras funciones. Con Arena, el vicepresidente se vinculó al área económica y de inversión privada. Por ejemplo, el abogado Carlos Quintanilla Smith y Ana Vilma de Escobar tuvieron un rol protagónico en el organismo promotor de exportaciones e inversiones del Salvador, Proesa. Incluso, de Escobar tomó las riendas del intento de adjudicación del puerto de la Unión Centroamericana. Con Mauricio Funes, la vicepresidencia regresó a su poco protagonismo. Entonces, Sánchez Serén asumió además como ministro de Educación ad honorem, y su gestión como vicepresidente pasó desapercibida. Ya como presidente, Sánchez Serén se alejó de la prensa. Su vicepresidente, Óscar Ortiz, ganó protagonismo primero como comisionado presidencial para la promoción y desarrollo de la inversión y como el encargado de empujar la agenda de seguridad pública. Al final del gobierno, también fungió como secretario técnico de planificación de la presidencia. Bukele, desde el arranque de su campaña, en octubre de 2018, anunció la primera misión de su vicepresidente. Sería el encargado de gestionar la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, CICIES. Para vicepresidente, porque además de su capacidad y de su currículum es holgado, algo que no se puede decir ni de Arena ni de FPDN. Y además él va a ser el encargado del proyecto de las CICIES. Aunque después, el nombre de Ulloa no se vinculó más junto a las CICIES, ni cuando Bukele presentó su plan de gobierno. Tenemos que combatir la corrupción. Y es por eso que vamos a traer una CICIES, una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en El Salvador. Vamos a nombrar un comisionado presidencial contra la corrupción. Y lo vamos a escoger de la oposición. Justo un día después de asumir, se hicieron públicos los primeros acercamientos para obtener apoyo internacional para dicha comisión. En medio de críticas por cómo se conformaría o funcionaría la comisión, Ulloa, a través de un anuncio en redes sociales, aseguró que la CICIES sería una realidad. Cada profesor que hace falta en las escuelas lo podremos tener si evitamos que nos sigan robando nuestros impuestos. Esto forma parte de la nueva visión de Estado y es el propio presidente el que dicta las líneas de trabajo. La CICIES va. Menos de un mes después, a un lado del acto oficial, Ulloa vio cómo se firmaba el convenio de la CICIES con la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, tras ese anuncio, el trabajo de Ulloa para el funcionamiento de esta comisión anticorrupción ha sido poco visible. Por otra parte, Ulloa ha asegurado que en su primer año como vicepresidente se ha dedicado a buscar consensos para fortalecer la integración centroamericana. Ahora, el vicepresidente toma nuevo protagonismo tras ser designado por el presidente Bukele como el coordinador de una comisión para el estudio de una propuesta de reforma a la Constitución de la República, vigente desde 1983. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Focos. Hoy tenemos una emisión especial en la que conversaré con el vicepresidente de la República, Félix Ulloa. Y es que el vicepresidente ha sido designado para estudiar y proponer una reforma constitucional. Ese es el tema que trataremos este día. Quiero agradecer al vicepresidente de la República, Félix Ulloa, por recibirnos en su residencia. Gracias, vicepresidente. Gracias, Karen. Es un gusto conversar contigo y, por supuesto, con la audiencia de este programa de Focos.
Bueno, iniciamos, vicepresidente, yo ya estaba diciendo y se ha discutido muchísimo estos días su nombramiento por el presidente de la República para estudiar y proponer una reforma constitucional. Nos interesa saber, para iniciar esta conversación, cuál es la metodología que va a seguir en esta propuesta de reforma. Bueno, en efecto, el presidente me delegó para desarrollar una serie de estudios, de reflexiones, de consultas y preparar un paquete de posibles reformas constitucionales, resultado de un proceso que lo hemos calendarizado en una línea de tiempo, comenzando en este mes de septiembre y terminando el próximo septiembre del 2021. O sea, nos hemos propuesto un año de trabajo. Metodológicamente queríamos empezar con una jornada de reflexión constitucional. Preparé un documento conceptual sobre cuáles eran los objetivos, la finalidad, los antecedentes, los temas fundamentales a discutir, para compartirlo con los invitados a esta jornada de reflexión constitucional. Yo les sugerí a ellos que hiciéramos 4 mesas de trabajo, trabajando 4 grandes bloques, uno que tenía que ver con la parte dogmática de la Constitución, la otra con el sistema político, el sistema de gobierno, la otra con la parte orgánica de la Constitución y una 4ª mesa sobre lo que es la parte procedimental, o sea, los procesos constitucionales o procesos de constitucionalidad. Esas 4 mesas de trabajo que íbamos a integrar en esa jornada iban a estar precedidas por exposiciones magistrales. La primera jornada iba a ser solicitada a los constituyentes de 1983. Habíamos identificado, creo que eran 6 o 7 de los que participaron en la Constitución del 83, que están todavía vivos. Algunos de ellos pues han fallecido, pero los que están vivos y que ya yo tuve la oportunidad de compartir con ellos en otra jornada cuando celebramos los 25 años de la Constitución, son personas que son la fuente, digamos, del derecho constituyente salvadoreño. Ahora, vicepresidente, usted me está hablando de invitar a una jornada de reflexión constitucional, pero me gustaría aclarar algo, porque en una conferencia de prensa, bueno, en unas declaraciones que usted dio a la prensa la semana pasada, decía que al principio usted no quería que el proceso se hiciera público, sino que hubiera preferido que se hicieran debates cerrados, porque son temas técnicos. ¿Cómo generar entonces consensos con estos sectores que está mencionando si en principio usted decía que prefería debates a puerta cerrada? Es que justamente esas son las palabras que yo no he usado. Primero, nunca dije que iba a ser a puerta cerrada, porque puerta cerrada es una cuestión que se le cierra a un grupo para que no escuche el resto. Hay una frase en francés que es muy clara, que es à huis clos. Cuando tú dices que vas a tener una reunión a huis clos, es que nadie más te va a escuchar. Lo que yo planteaba era una discusión que quizás el término cerrado se ha malinterpretado, porque cerrado era justamente para que en esta jornada de reflexión estuvieran las personas que manejan el tema, pues justamente por eso, porque es técnico. Tanto es así que de los constituyentes estábamos invitando a 6 o 7 abogados. Por ejemplo, no invitábamos a Francisco Merino, que es constituyente, porque no es abogado, pero sí invitábamos al doctor Morán Castaneda o al doctor Guevara Lacayo, que sí son abogados. Esa era la primera, digamos, jornada de exposiciones magistrales. Los constituyentes del 83, abogados que estuvieron en el proceso. Los segundos iban a ser los que participaron en la negociación, en los acuerdos de paz, pero también que eran abogados. Ahí teníamos 4. A David Escobar Galindo y al doctor Oscar Santamaría por la parte del gobierno, y a Nidia Díaz y a Roberto Gutiérrez, que son abogados de la parte del FMLN. Y después venía la invitación a la academia, a las facultades de Derecho, a los tanques de pensamiento, FUSADES, el Instituto Interamericano de Derecho Constitucional, Acción Ciudadana, el IEGES, FESPAD, es decir, todos los organismos de la sociedad civil que han trabajado temas constitucionales. Y también estábamos invitando, en el caso de las universidades, a las facultades de Derecho. Y luego los abogados de las instituciones
de rango constitucional que están en la Constitución. Por ejemplo, la Fiscalía, las Procuradurías, la Corte Suprema, la Asamblea. Teníamos un total de invitados alrededor de unos 50 personas. Esa es una reunión cerrada porque es a nivel técnico. O sea, no es a puerta cerrada, no es un debate conspirativo, es un primer ejercicio de reflexión constitucional, porque lo que ahí se abordara en las 4 mesas que están sugeridas es lo que después se iba a discutir ya con los sectores, por ejemplo, al sector sindical, al sector empresarial, a las iglesias, a otras organizaciones de la sociedad civil, en fin, las asociaciones profesionales, para llevarle ya un producto elaborado técnicamente. O sea, esa era la diferencia. Entonces, no es lo mismo decir, vamos a hacer un debate cerrado, que vamos a hacer un debate a puerta cerrada. Son dos cosas distintas. Queda claro ese punto. Ahora, en su propuesta de revisión a la Constitución hay un grupo gestor. El doctor Fabio Castillo, que está trabajando con usted, ha dicho que se propusieron algunos perfiles para este grupo gestor. Por ejemplo, habló de especialistas como Enrique Borgo Bustamante, Rodolfo González, David Escobar Galindo, Luis Mario Rodríguez y Alberto Tinetti. Pero también decía el doctor Fabio Castillo que estas personas ya les dijeron que no. ¿Por qué les han dicho que no? Mira, yo no invité a Rodolfo González, no invité al doctor Borgo Bustamante, no invité a Albino Tinetti, sino que los invitó el doctor Castillo. Yo invité a Luis Mario Rodríguez. Y los dos, con Fabio, fuimos a visitar al doctor David Escobar Galindo para invitarlo a formar parte de este equipo que, según el decreto, es un equipo ad hoc, que el presidente me delega que yo lo integre con las personas que yo considero que pueden aportar. Entonces, con el doctor Castillo, que hemos venido hablando de la reforma constitucional desde hace muchísimos años, él dice que cuando fui mi profesor hace 50 años en la facultad, desde ahí me empezó él a hablarnos en los laboratorios de la reforma constitucional. Lo que yo recuerdo con él es que en los 2 gobiernos del FMLN, en el de Mauricio Funes, yo presenté una propuesta de reforma constitucional para que la encabezara el presidente Funes en esa época, para que con el liderazgo que tiene el presidente pudiera convocar justamente lo que estoy haciendo yo ahora a un grupo de juristas para trabajar el tema y él, ya con el producto elaborado, ir a la Asamblea Legislativa, porque ya sabemos pues que el presidente no puede reformar la Constitución ni tiene iniciativa de ley para reformarla, sino que son 10 diputados como mínimo. Entonces él hiciera eso. No tuve éxito. En el siguiente gobierno del FMLN, con Salvador Sánchez Serén, el propio Fabio Castillo fue a hablar con el presidente Sánchez Serén y le planteó lo mismo. Parece que Sánchez Serén dijo que sí, que lo iba a empezar, pero no se hizo nada. Entonces ya con esas 2 experiencias de 2 gobiernos que se les planteó y no lo tomaron el tema, ahora que yo estoy en el gobierno, que estoy en la vicepresidencia, pues se lo planteé al presidente y le dije, este es el momento en el que se puede hacer este estudio, que lo venimos planteando en el caso de los 2 gobiernos del frente, pero yo vengo desde el IEGES, hicimos el primer evento que se llamó Una nueva Constitución para un nuevo país en 1992. Desde ese periodo, luego en el 95 hicimos otra jornada. Por cierto, en esa era el vicepresidente el doctor Borgo Bustamante, y él llegó a la inauguración de esta jornada también para una nueva constitución, y así sucesivamente yo he venido planteando el tema en distintos momentos, pero ya de manera formal y oficial en los 2 gobiernos del FMLN que no tuvimos éxito. Ahora, vicepresidente, además de esto que usted está diciendo, que es un tema en el que usted ha trabajado durante décadas, además de este antecedente importante, ¿por qué este es el momento para proponer una reforma constitucional? El momento de una reforma constitucional es cualquier momento. O sea, no hay un momento para una reforma de la envergadura que lo estamos proponiendo nosotros. Por supuesto, hay momentos para temas puntuales, que es lo que se ha hecho. Es decir, se han hecho reformas constitucionales para cosas específicas y eso es lo que a veces trae contradicciones o crea vacíos o genera conflictos porque la Constitución es un todo armónico y si tú modificas un artículo, aunque pensé que solo estás modificando la situación que regula ese artículo, por relación y por conexión afecta a otras situaciones que reguladas por otros artículos. Entonces, para este proceso, como te repito, cualquier momento es el momento, la reforma se dará
cuando el estudio esté terminado, que te digo va a ser el próximo año, que va a estar terminado. En septiembre de de 2021, ha dicho 2021. En ese momento el presidente lo va a recibir y ahí el presidente tiene dos opciones. Lo puede engavetar y dejarlo por un lado, o lo puede llevar a la Asamblea para que 10 diputados le den iniciativa de ley. Ahí empieza otro debate, porque ya es un debate legislativo, que por una sentencia de la Sala de lo Constitucional del 2012, la Asamblea está obligada a generar un debate sobre una reforma constitucional. Ya le declaró inconstitucional una reforma que hizo la Asamblea en el 2012, reformando el artículo 126, porque lo hicieron sin un debate público. Vicepresidente, me llama la atención algo que usted dice. El presidente Bukele, una vez que usted le presente este estudio y propuesta de reforma, puede engavetarlo o decidir llevarlo a la Asamblea Legislativa. Sí, porque es a él que se le entrega. Ahora, pero usted no da por hecho entonces que el presidente Nayib Bukele acompañará la propuesta que usted presente. Yo lo doy por hecho, porque si no, no estaría haciendo esto. Pero como te repito, la última decisión es de él, que hace con el estudio. Es decir, porque él es el presidente. Ahora, para reformar la Constitución, no se necesita ni que el presidente esté de acuerdo ni que yo haga el estudio. Basta que 10 diputados se pongan de acuerdo y lo presenten, y la Asamblea lo acepte y se siga el procedimiento que señala la Sala, porque en esa ocasión del 2012 los diputados hicieron eso. Se reunieron 10 diputados, hicieron la reforma, la Sala lo que dijo era que era inconstitucional porque no se había seguido el procedimiento de la discusión, porque todo proceso de formación de ley lleva un periodo de discusión de la ley. Bueno, pero es indudable que el músculo del Ejecutivo, es decir, que el presidente Bukele lleve este proyecto a la Asamblea, podría acercarlo a su implementación. Es que definitivamente, porque si no, no tendría sentido que me hubiera delegado. Claro. Pero lo que quiero decir yo es que al final la decisión es de él, ¿verdad? O lo engaveta o lo lleva. Suponiendo de que lo lleve, tiene que haber 10 diputados que le den iniciativa para que el proceso empiece. Ahora, vicepresidente, usted ha estado hablando ya de una primera convocatoria, digamos, a través del doctor Fabio Castillo, y también usted participó en el esfuerzo de invitación. Ya está del doctor Tony Durán, que es, fue también recomendado por el doctor Fabio Castillo. Ahora, después de este grupo gestor, de esta primera conformación, hay un proceso más amplio también de invitación a sectores dentro de la propuesta que usted hace. Ahora, ¿considera que esta propuesta de invitar a otros sectores, por ejemplo, de la sociedad civil organizada, de la academia, podría estar afectado por el estilo discursivo confrontativo del presidente Bukele? Eso depende de ellos. A mí me parece exactamente lo contrario. Porque si yo tengo un presidente que es confrontativo o que es como, ¿cuál fue la otra palabra? Bueno, un discurso confrontativo decía. Ajá. Es decir, y a mí me dan la oportunidad de establecer un diálogo, de discutir los temas en un escenario diferente, yo inmediatamente asumo y acepto esa invitación. Porque si no, lo que me queda es tener esa excusa de que hay un presidente con un discurso confrontativo o dictatorial o todos los epítetos que le han puesto de autócrata para no atender esta tarea. Porque al final, si yo no aprovecho esta oportunidad histórica porque el presidente tiene un perfil que a mí no me agrada o porque estoy en confrontación con él, lo que estoy afectando no es al presidente, estoy perdiendo una oportunidad histórica que no sé cuándo se va a volver a presentar, porque estos momentos fundacionales que tienen las naciones se presentan justamente en momentos en que las sociedades entran en esa necesidad del recambio. Aquí lo dijimos durante la campaña y se confirmó el 3 de febrero, cuando fueron las elecciones, se cerró una etapa histórica, cerramos la posguerra y estamos abriendo una nueva etapa que todavía yo en lo personal no vislumbro cuál es ese modelo hacia dónde vamos. Porque cuando estábamos tratando de perfilarlo, se vino la pandemia. Es decir, se puso todo en pausa y ahora el mundo entero está llamando a una nueva normalidad. Lo dice Naciones Unidas, preparémonos
para el nuevo mundo que va a surgir después de la pandemia. Qué mejor oportunidad histórica para poder diseñar ese nuevo país que queremos, con nuevas reglas, con nuevas formas, con nuevos consensos, con nuevos pactos sociales. Vicepresidente, tengo que hacer una pausa, pero usted dice, bueno, es una buena oportunidad para participar, pero lo cierto es que, por ejemplo, el presidente, algunas de las organizaciones que usted propone convocar, el presidente las califica como organizaciones fachada. Pero es que no es con él que se van a ir a sentar, es conmigo. Primero, es conmigo con quien se van a sentar. Y en un ambiente que no tiene Pero usted nada... es un representante del Ejecutivo, No, vicepresidente. yo no soy representante, yo soy representante del pueblo salvadoreño. Acordate que a mí me eligió el pueblo salvadoreño. Bueno, pero formalmente lo elegimos, se eligió, pues el pueblo lo eligió para participar del Ejecutivo. Así es. Y el Ejecutivo tiene el Consejo de Ministros, el presidente, el vicepresidente, y lo que yo veo es una excusa. Fíjate bien, porque esto es clave entender por qué si a ti te invitan a que vayas a una fiesta o a una comida o a un evento y tú dices, no, yo no voy porque ahí está fulano o porque me cae. Es decir, tendrás alguna razón para no asistir, pero el efecto de no asistir o de asistir es tu responsabilidad, porque si en este momento estos sectores que critican, que están totalmente señalando vacíos... Que son criticados también por el presidente. De acuerdo, pero ahorita estamos de este lado. Es decir, a mí me critican y yo critico. Y en esa crisis de polarización estamos llegando al país a un punto muerto, es decir, una crispación innecesaria, cuando se está abriendo un espacio de diálogo en el cual tú puedes participar y en el cual tú puedes decir, sí, mire, en estas condiciones y bajo estas premisas vamos a trabajar ¿para qué? Para que este país salga adelante. Pero como no hay, porque para mí esa es la lectura al final, no hay dos cosas en estos grupos. Primero, no hay voluntad verdadera de diálogo ni de participación, porque se les está dando la oportunidad y la rechazan diciendo, no es que el presidente nos dice cualquier cosa o nos descalifica. No, si es que no es el presidente que te está invitando, yo que te invito para que vengas, entonces no me pongas esa excusa. Segundo, porque no tienen propuesta. Para mí eso es lo más triste, porque son personas, son estamentos, son grupos que se han estado beneficiando del statu quo y no lo quieren cambiar. Entonces ellos están muy cómodos en esto. Cuando tú le decís cambiemos este estatus, y no le estoy diciendo cambiémoslo para aquí o para allá, o sea, no tenemos una agenda para dónde llevarlo, es construyámoslo juntos, no aceptan. ¿Por qué? Porque ya tienen una agenda, porque ya están cómodos con el statu quo. Entonces se vuelven grupos de retranca para los avances de los procesos. Bien, tenemos que hacer una pausa en esta entrevista especial que nos ha concedido el vicepresidente de la República, Félix Ulloa. Bueno, continuamos con esta entrevista especial. El vicepresidente Félix Ulloa nos ha recibido en su residencia y estamos conversando sobre su designación para estudiar y proponer una reforma constitucional. Vicepresidente, estábamos hablando en el bloque pasado ya de este grupo gestor que se ha convocado para empezar el estudio de la Constitución. El doctor Fabio Castillo ha dicho que este proceso que usted impulsa deja o tiene al presidente Bukele fuera de esta jugada de estudio y reforma constitucional. Entonces, ¿cuál es el rol del presidente Bukele en este proyecto? El rol de él fue delegarme esta facultad y esta tarea para trabajarla con total autonomía, para tener la capacidad de convocatoria de las personas que se considere que son idóneas para el trabajo, de hacer la consulta y por supuesto por mi trabajo, por la responsabilidad que esto conlleva, yo le tengo que estar presentando informes de los avances para que él sepa dónde y cómo estamos avanzando. O sea, pues que tal vez, no sé si el doctor Castillo dijo, usó esa expresión de que el presidente está fuera de la jugada. No puede estar fuera de la jugada porque él es parte de la jugada. Es decir, esto nace de un acuerdo ejecutivo del presidente.
y con el respeto que se merece el presidente, tiene que estar informado de todo lo que se haga, porque al final él es el destinatario de este informe. Ya decíamos, ya con el informe él va a proceder en dos sentidos, ¿verdad? O lo engaveta, que no me habría encomendado una tarea de esta magnitud, ni quedaría ante la nación todo el esfuerzo que se hizo para que el presidente lo engavete, o la otra, que es lo lógico, que es lo que esperamos y que seguramente lo que va a pasar, él lo lleva a la Asamblea Legislativa para que 10 diputados le den la iniciativa y empiece el proceso. Bien, hablemos justamente del proceso ya dentro de la Asamblea Legislativa. Lo que tenemos hasta ahora es lo que establece la Constitución de la República en el artículo 248, que dice que la reforma tiene que ser promovida por iniciativa de 10 diputados, como usted también lo ha estado diciendo, aprobada por mayoría simple en una primera legislatura y luego ratificada por mayoría calificada en la siguiente legislatura. Este es el mecanismo que el Ejecutivo pretende seguir para que la propuesta de reforma sea aprobada. Es que no hay otro. Ahora, le pregunto esto porque justamente dentro de una nota que publicó Casa Presidencial, por ejemplo, se mencionaba la posibilidad de estudiar si seguir con este mecanismo o impulsar una asamblea constituyente. Pero eso no sé de dónde ha salido, porque no hay aquí ningún mecanismo para convocar a una asamblea constituyente. El mecanismo de reforma de la Constitución es una legislatura lo aprueba por mayoría simple y la segunda lo ratifica por mayoría calificada. Yo no sé si es que no se leen bien los conceptos, porque si fue el comunicado que sacó la Secretaría de Prensa, lo que hablaba era que se iba a hacer con una consulta popular que también despertó una serie de valoraciones y de comentarios diciendo que la consulta popular no está reconocida en la Constitución, de que solo se puede aplicar para la Unión Centroamericana, que es lo que establece el artículo 89. Y yo creo que también es la aprehensión sobre los conceptos y los términos, porque no es lo mismo cuando un periodista habla de una consulta popular que cuando tú usas el término jurídico y constitucional de las consultas populares, que es un mecanismo mediante el cual instituciones de la democracia directa se ponen en práctica. El IEG, solo te termino la idea, porque en el IEG lo propusimos también en 1992. En el cuaderno 2 del IEG lo pueden encontrar, se llama una propuesta de ley de consultas populares, que son 4 las consultas populares que reconoce la doctrina y el derecho, que es el referéndum, el plebiscito, la revocatoria del mandato y las iniciativas ciudadanas. Entonces, cuando ya un constitucionalista te habla de las consultas populares, es en ese sentido. Cuando un periodista en un comunicado de prensa... Bueno, era una nota de prensa, de hecho la tengo aquí. Sí, una y me nota de parecía prensa. un punto importante aclarar, pero una nota de prensa publicada por Presidencia, Sí. que dice esto. Bueno, el gobierno está comprometido con respetar la Constitución, sus cláusulas pétreas y el Estado de Derecho, aunque considera clave debatir con todos los sectores su actualización y reforma, que implica 2 legislaturas o una asamblea constituyente. Eso está publicado en Sí, la página de Casa Presidencial sí. y por eso me pareció un punto importante. Y a mí también me llama la atención, pero ¿quién lo firma? ¿Lo firma la Secretaría Jurídica? O creo que del comunicado de la Secretaría de Prensa o algo así. Por eso te digo, los periodistas usan conceptos a veces sin tener la dimensión y el significado que tiene cada Pero esos son los concepto. periodistas de Casa Presidencial. Sí, pero los periodistas no son abogados. Si esto lo hubiera publicado la Secretaría Jurídica o la suscribiera un abogado, te diría, mira, este abogado hay que mandarlo de nuevo a estudiar Derecho. Pero de los periodistas se puede esperar estas interpretaciones a veces no exactas de algunos conceptos y de algunos términos. Entonces, vicepresidente, solo para que quede este punto claro, ¿usted no está considerando de ninguna manera otro mecanismo alterno para reforma de la Constitución que no sea lo establecido en el artículo 248? No existe otro. Bien. Solo hay para efecto de ilustrar a la audiencia, porque lo bueno de todo este debate es que la gente ahora quiere saber más, están preocupados, les interesa. Antes la Constitución no le importaba a nadie, nos importaba a los abogados. Es más, llegó un momento durante el conflicto que la Constitución era un documento subversivo. Andar la Constitución y te paraba la guardia, te podía llevar preso por andar la Constitución, porque te servía para exigir tus derechos. Ahora la Constitución se está debatiendo, la gente está preocupada, quieren saber. Entonces, solo para efecto de que la gente sepa
el poder constituyente es diferente de los poderes constituidos. El poder constituyente es el poder originario. Los poderes constituidos son los órganos que se establecen, como la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo, son poderes constituidos. Entonces, ¿cómo convocar al poder constituyente? Nosotros en la Constitución no tenemos ninguna forma. Entonces, solo hay 3 maneras de convocar a ese poder constituyente originario. Uno es una revolución. Aquí ya lo ensayamos. Quisimos realizar un proceso revolucionario para cambiar todo el modelo y todo el sistema normativo, pero no se pudo. Al final, después de 12 años de guerra civil, terminamos negociando sin vencedores ni vencidos y se dio una solución negociada que reflejó y se expresó en reformas constitucionales que son de los acuerdos de paz. Entonces, era una forma de reformar la Constitución mediante esta convocatoria del poder constituyente. La otra es cuando se dan golpes de Estado. La mayoría de constituciones que hemos tenido, todas han sido precedidas de golpes de Estado. El general Martínez dio un golpe de Estado para reelegirse y mantenerse en el poder en 1939, luego hubo otro golpe de Estado en 1948, de ahí surgió la Constitución del 50, después hubo otro golpe de Estado en 1960, de ahí surgió la Constitución del 62, después hubo otro golpe de Estado, que es el último por suerte, y el último que hemos tenido, y espero que no haya otro más, que fue en octubre del 79. Ahí se abolió la Constitución y empezó un proceso diferente. Se convocó a una asamblea legislativa que ella se declaró constituyente en 1982 y autodeclarándose constituyente esa asamblea inició el proceso para una nueva constitución que es la que tenemos vigente hoy, la del 83. O sea que si tú ves, por ese vacío que se creó de institucionalidad, porque el 15 de octubre, cuando se dio el golpe de Estado que derrocó al general Carlos Humberto Romero, se abolió la Constitución. Entonces nos quedamos del 79 hasta el 83 rigiendo el país por medio de decretos que daba la Junta, bueno, hubieron 3 juntas, la Junta Revolucionaria de Gobierno, luego las juntas de gobierno, y esas eran las que regían mediante decreto, hasta la del 83, que surge la Constitución. Entonces, como ves, hemos tenido poderes constituyentes surgidos de hechos violentos, que son los golpes de Estado. Hubo el intento de una revolución y no se pudo, entonces la única forma que queda ahora es el consenso y los acuerdos nacionales. Bien. Y el artículo 248, es que ese es el marco. Discutiendo. Ahora, vicepresidente, usted ha explicado ya en otros espacios que la reforma de la Constitución, como usted la visualiza, tiene 2 ámbitos. Un pilar dogmático, que implica incorporar derechos al texto constitucional y reconocerlos, y un pilar orgánico, que implica, por ejemplo, revisar las instituciones y sus funciones. Empecemos a hablar de eso. ¿Cuáles instituciones deben incorporarse en esta discusión y por qué? Instituciones, o sea, en la parte orgánica. En la parte orgánica. Lo que yo he dicho es que en el proceso de estudio que se va a hacer de toda la parte orgánica, hay que empezar por los 3 órganos fundamentales que están definidos en el artículo 86, que dice los órganos fundamentales son 3. Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y empezar a revisarlos para ver sus relaciones, cómo interactúan, los conflictos que hay entre ellos, para dejar claras relaciones y que trabajen de manera armónica. ¿Usted diría que este es un objetivo prioritario del estudio y propuesta de reforma? ¿Revisar funciones y conflictos? Es una de las áreas. Es más, en el caso del Tribunal Supremo Electoral nos hemos cansado de pedir que se haga la reforma para que el tribunal se separa en sus funciones. Hay que ver el artículo 208. Lo mismo opera para la Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas es un organismo que ejerce funciones de fiscalización y auditoría y pone sanciones, y de esas sanciones hay que recurrir en la parte jurisdiccional a la misma Corte, o sea, se vuelve juez y parte. Hay que cambiar también la Corte. El régimen municipal es una entidad, una institución que viene de la Constitución del 50, del siglo pasado. Ya se han superado muchas tesis del municipalismo. Ahorita se habla de la descentralización del Estado y de las funciones para trasladarla a los órganos y a los gobiernos locales. Necesita también revisarse, y así podemos ir revisando en el Ministerio Público, que con la reforma que se hizo en el 92, se creó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, se integró con la Procuraduría General
y con la Fiscalía el Ministerio Público. Ahí hay que también hacer un trabajo de cirugía mayor para definir cómo se trabaja ahí. Y por último, el órgano judicial. Tenés que se crearon instituciones como, bueno, el Consejo Nacional de la Judicatura, que debería ser como un contrapeso en la Corte Suprema de Justicia para que la carrera judicial y el nombramiento de jueces sea de manera más transparente. Pues ahí está la queja. El Consejo Nacional de la Judicatura no tiene las facultades para nombrar a los jueces, que ellos mismos se capacitan en la Escuela de Capacitación Judicial y ellos los proponen y los seleccionan. O sea, hay que hacer toda esa revisión de todo ese material. Todo eso es la parte orgánica de la Constitución. Bien. Vamos a continuar en el bloque que viene hablando sobre esta propuesta de qué áreas hay que tocar de las instituciones y ya regresamos en esta entrevista con el vicepresidente Félix Ulloa. Continuamos en esta entrevista con el vicepresidente de la República, Félix Ulloa. Hemos estado conversando sobre el proyecto de estudio y propuesta de reforma a la Constitución que él está impulsando como designado de la Presidencia de la República. Bueno, vicepresidente, ya en el bloque anterior estábamos hablando de reformas o de elementos que deberían de estudiarse a nivel de instituciones, pero también usted ha dicho ya en otros espacios que es importante reformar la Constitución en lo dogmático. Esto implica reconocer explícitamente derechos dentro de la Constitución. Usted ha sido muy enfático, por ejemplo, hablando sobre el derecho humano al agua o la importancia de darle prioridad al medio ambiente. Pero también me gustaría saber si usted prevé incorporar, garantizar derechos para poblaciones que han estado excluidas y que han estado reclamando garantías y protecciones, por ejemplo, la población LGBTI. ¿Usted prevé que esta reforma de carácter dogmático garantice y proteja derechos para la población LGBTI? Para la población LGBTI, para los pueblos indígenas, para mujeres, para jóvenes, para afrodescendientes, que es lo que hemos querido invisibilizar acá en el país. Es decir, hay toda una serie de colectivos y de universos que han sido invisibilizados en las agendas de reformas constitucionales del pasado y que ahora exigen, reclaman y tienen el derecho de no solo estar representados, porque ya se les reconoce representación política, sino que además que se garanticen sus derechos humanos fundamentales. Yo creo que eso es parte de las agendas modernas que en el siglo XXI no se pueden ignorar, porque son realidades que ya no son las realidades que teníamos ni en el siglo XX ni en el siglo XIX. Habían constituciones en otros estados que reconocían la esclavitud, por ejemplo, como una forma normal de vida. Es decir, hubieron que haber cambios. De hecho, la guerra civil en Estados Unidos se da justamente por el tema de la abolición o no de la esclavitud. Esas son las luchas de los siglos XIX. En el siglo XX, la lucha de la mujer por tener el derecho al sufragio, por ejemplo, que es un derecho humano fundamental, está en el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y así pues de eso se trata, de poner las constituciones al día, como va evolucionando la sociedad. Yo creo que eso no tendría ninguna excepción. Ahora, que eso logre y lo logremos, que se conviertan en normas constitucionales, ya no va a depender ni de los que hagamos el estudio, ni de los que los propongamos, sino de los legisladores que lo van a aprobar. De acuerdo. Ahora, hablemos de nuevo de la reforma orgánica. Hablando de la Sala de lo Constitucional, ya en otras ocasiones, no solo en este periodo de gobierno, sino también en otros periodos de gobierno, usted ha identificado o ha hablado, por ejemplo, de la necesidad de revisar funciones de la Sala de lo Constitucional. ¿Por qué cree que es necesario revisar funciones? No, nunca he hablado de funciones de la Sala de lo Constitucional. He hablado de la naturaleza de la Sala de lo Constitucional, porque cuando nace, la Sala Constitucional nace con la Constitución del 83. Antes, ni en la del 62, ni en la del 50, existía la Sala. Reelaboro entonces mi pregunta. ¿Por qué es necesario revisar la naturaleza de la Sala de lo Constitucional? Porque cuando los constituyentes crearon la Sala,
en la exposición de motivos que se llama Informe Único de la Comisión Redactora de la Constitución, dijeron ellos que las funciones que iba a tener esta sala, y que antes la veía la Corte en pleno, que era el habeas corpus, el amparo y la inconstitucionalidad, se deberían de separar de la Corte Suprema de Justicia. Pero, dijeron ellos, no vamos a crear una Corte Constitucional como funciona en Guatemala. O sea, ya está la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. Entonces, lo que dijeron los constituyentes, y está en ese informe, es nosotros vamos a ir por una línea intermedia. O sea, ni se lo vamos a dejar a la Corte Suprema, ni vamos a crear una Corte Constitucional. Entonces, crearon la sala adscrita a la Corte Suprema de Justicia. Las Cortes Supremas de Justicia tienen funciones de tribunales de tercera instancia, o sea, de casación. Y las Cortes Constitucionales no tienen otras instancias, son de instancia única. Ahí se resuelve la constitucionalidad o no de leyes y de derechos, etc. Entonces, yo creo que es un momento de revisar si funciona o no, porque ya vimos cuando se dio el choque de poderes entre la Sala de lo Constitucional de 2009-2015, creo fue la sala anterior, con la Asamblea Legislativa. La Asamblea llegó incluso a declararse en desacato, de desconocer a la sala, de no recibirle notificaciones, y en ese conflicto, la Corte Suprema de Justicia, que era donde estaba escrita, trataron de modificar la sala, trataron de cambiar magistrados de esa sala de lo constitucional, pasarlos a otras salas. Ahí se les dijo, miren diputados, ustedes no pueden hacer eso, porque en la Constitución del 83 a esta sala se le dio un carácter de tribunal especial. O sea, no lo pueden, una vez integrado, ustedes no lo pueden cambiar. En cambio, de las otras salas, sí. Un magistrado de la sala de lo civil, lo pasan a la sala de lo contencioso, lo pueden rotar. Estos son intocables. Entonces tiene esa característica, pero está escrita a la Corte, tanto que el presidente de la Corte es el presidente de la sala. ¿Y cómo se resuelve este diagnóstico que usted ha hecho y esta observación? Bueno, todos hemos visto estos conflictos entre órganos. ¿Cómo se resuelven? Bueno, estableciendo procedimientos claros. Es que no hay. Por eso tuviste que... ¿Y eso pasa por la reforma constitucional? Claro, es que eso tenés que ponerle en las funciones. Fíjate que la Asamblea Legislativa, por ejemplo, tú has visto que elige a todos los funcionarios de segundo grado. A los magistrados de la Corte, del Tribunal Supremo, de la Corte de Cuentas, el fiscal, todo eso, el Consejo de la Judicatura, los elige la Asamblea Legislativa. Y si te fijas, casi todos, excepto el Tribunal Supremo Electoral, todos duran 3 años en las funciones. La Corte se va relevando por tercios cada 3 años, ¿verdad? Se cambian 5, valen 5. ¿Por qué? Porque la Asamblea dura 3 años. Entonces, la idea es que los órganos que se integran con funcionarios que no son de elección popular reflejen la voluntad del pueblo en la última elección. Y esa asamblea, que es electa por el voto popular, debe de elegir a estos funcionarios. Pero ¿qué pasó hace unos años? La misma asamblea había electo a 1/3 de magistrados de la Corte y eligió al otro tercio. ¿Y por qué? Porque no estaba regulado en la Constitución. Entonces, esa falta de regulación es la que genera este tipo de conflicto, porque se dio un conflicto que la sala declaró inconstitucional a los magistrados electos por la Asamblea porque no podía elegir 2 veces, o sea, 2/3 una vez, o sea, 2 veces 2/3. No se entonces, puede. Vicepresidente, estamos hablando de una propuesta de reforma que podría considerar tocar los procedimientos con los que opera la Sala de lo Constitucional. No, porque la Sala no opera con procedimientos en la Constitución. La Sala opera con procedimientos de la Ley de Procedimientos Constitucionales. O sea, hay una ley que le dice cómo proceder. Por ejemplo, la Ley de Procedimientos Constitucionales, que fue reformada allá por el 2010, en el artículo 77 decía que cuando un juez declara inaplicable una norma o falla aplicando directamente la Constitución, tiene que mandar esa sentencia en consulta a la Sala de lo Constitucional. Y la Sala tiene 15 días para resolver. Y si necesita más tiempo, puede extenderse 10 días más. O sea, le da 25 días la Ley de Procedimientos Constitucionales a la Sala para resolver un caso de aplicación directa en la Constitución. Eso sucedió en 2015 en el Tribunal Supremo Electoral, que decidió no cancelar a Cambio Democrático. Y lo mandó en consulta a la Sala. ¿Cuánto tenía la Sala para resolver? 15 días
extensibles a 25 por los 10 más. O sea que, y eso se mandó en octubre del 2015, en noviembre la sala tenía que haber resuelto y no resolvió. Entonces ese caso estaba ya fenecido, archivado. ¿Y qué hizo la sala? Lo sacó en el 2018 y canceló al CD. Eso es lo que hemos dicho que es un prevaricato de esta sala que canceló el cambio democrático en contra de disposición expresa de la ley de procedimientos constitucionales. Porque dijo un magistrado, es que a nosotros los plazos no nos importan, pasamos sobre ello. ¿Por qué? Porque consideran, dice, que era una sala que estaba sobre esa legalidad. No puede ser. Ahora, vicepresidente, entonces la reforma, es que me gustaría clarificar esto, ¿la reforma a la Constitución está vinculada a una reforma secundaria que tocaría la ley de procedimientos constitucionales? No necesariamente, no necesariamente, porque ya hay una propuesta, un proyecto de una ley de procedimientos constitucionales en vista pues de que la sala no lo respeta. Entonces ahora, si lo creas desde la Constitución, una ley de procedimientos constitucionales que nazca de la Constitución para darle esa vigencia y esa majestad y que los magistrados no cambien a su criterio, porque otros magistrados pueden venir y decir, mire, estos señores cometieron prevaricato, ¿cómo van a cancelar a un partido 3 años más tarde si se les pasó el plazo en el 2015? Pero lo hicieron. Le pregunto específicamente por cómo la reforma constitucional, por ejemplo, revisaría o haría una propuesta en lo vinculado a la Sala de lo Constitucional, porque es uno de los temas que más dudas genera en este Ejecutivo particularmente, que ha tenido un conflicto directo con la Sala de lo Constitucional. Pero no tiene que ver el Ejecutivo con eso. Eso es un tema del órgano legislativo. O sea, la decisión es del órgano legislativo. Incluso el llamado sería para que el órgano legislativo apruebe ya esa ley de procedimientos constitucionales que hay, porque si no, se le va a seguir permitiendo a la Sala de que resuelva de manera arbitraria o cayendo en el delito y prevaricato, que es lo que sucedió cuando se canceló a Cambio Democrático, que el único objetivo que tenía para cancelar a Cambio Democrático era afectar la candidatura del presidente Bukele, porque él se había inscrito en ese partido para participar en elección. Entonces la Sala, contra toda ley, contra toda moral y contra toda ética, fue a sacar un caso que estaba archivado, que ya no tenía por qué ser conocido por la Sala, y sobre ese resolvió. Ahora, vicepresidente, el miércoles por la noche el presidente Bukele publicó que no iba a acatar una resolución de la Sala de lo Constitucional. Es decir, estamos ante un presidente que rechaza en su discurso el control constitucional, y en este contexto se está planteando esta revisión a la Sala. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, el presidente ha puesto tweets, ha dicho que los mandaría a fusilar, ha dicho una serie de cosas, pero si tú ves hasta esta fecha, el gobierno no ha dejado de cumplir una sola de Bueno, el miércoles por la noche el presidente dijo, por ejemplo... Es que una cosa es lo que él diga. Si mira, Pinochet decía que era demócrata. Bueno, pero... O sea, de lo que la gente dice pero lo que el a lo que es presidente la realidad... dice no es la opinión de cualquier ciudadano, vicepresidente. Bueno, pero será responsable de sus opiniones. No vas a involucrar al gobierno, a la sociedad, al país, como se le ha tratado de sacar afuera, que el país de El Salvador está cayendo en el riesgo de una dictadura porque tiene un presidente autócrata. Dice, son lecturas exageradas o extrapoladas, porque yo puedo decir cualquier cosa, pero los hechos... Pero no es lo mismo que yo lo diga, por ejemplo, y que lo publique en mi cuenta de Twitter, a que lo publique el presidente. Claro, y entonces, ¿qué procede cuando el presidente hace una declaración de ese tipo en una democracia? Ahí está la pregunta. O sea, si el presidente está cometiendo un delito, pues lo que procede es pedir que se vaya a juzgar y como tiene fuero, pues que lo desafueren. Es decir, pero no hay hasta este momento, más allá de un debate periodístico, señalamientos a que el presidente no ha cumplido esta sentencia de la Sala, o este fallo de la Sala, o esta resolución. ¿Por qué? Porque estamos en un Estado de Derecho, y donde una expresión, y tú tienes razón, no es lo mismo lo que diga un ciudadano común y corriente a lo que lo diga un presidente o un diputado o un magistrado. Es decir, hay una investidura en el cargo que te hace ser más responsable por lo que tú decís. Pero, repito yo siempre, del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo lo he escuchado decir muchas cosas en un momento de
del calor de una discusión o la emoción de un discurso o algo que si uno lo filtra, lo tamiza y lo analiza, ves que no hay más allá de consecuencias, no generan consecuencias en el campo jurídico o en el mundo real de los hechos. Quedan ahí en el ciberespacio y en las redes y en esa realidad virtual que no es la que realmente estamos viviendo en el país. Vicepresidente, le hago una pregunta final. Usted ya ha dicho que en esta propuesta de reforma constitucional no se está buscando tocar la reelección inmediata. Eso usted ya lo ha afirmado en otros espacios. Pero ¿usted considera que la reforma constitucional debe considerar bajar de 10 a 5 años el periodo que un presidente debe esperar para buscar la reelección? No debe de bajarlo ni subirlo, debe establecerlo. Debe establecerlo con claridad. Bueno, ahorita la jurisprudencia establece 10 años. Pero si esta Corte dice que son 5, si esta sala dice con 5, volvemos a 5. Esos son los vacíos y la incertidumbre que tiene esta Constitución, porque la Constitución no dice que un presidente debe esperar 5 años para volver a postularse. Habla de un periodo inmediato anterior, y ese es un debate que hemos tenido. Bueno, yo lo he tenido personalmente con muchos abogados y con muchos magistrados porque no se sabe cómo interpretaban ellos en esa sentencia el periodo inmediato anterior. Si era el periodo inmediato anterior al que estaba en ejercicio, en ese caso el presidente no podía postular, pero los ministros sí. ¿Y cuál es su criterio, vicepresidente? ¿Cuál es su criterio? El criterio es decir, un presidente para poder postularse debe esperar 5 años después de su mandato. Y cuando voy a decir 5 años, son 5 años. Pero ahí dice el periodo inmediato anterior. Entonces no se sabe cuál es el periodo anterior. Y yo he hecho un estudio, te lo puedo dar, sobre las 3 formas de que la Constitución se revise, se remite al periodo inmediato anterior. Habla de 3 categorías de periodos. La sala, otra vez, la sala esta que cometió el prevaricato en el caso del CD, estableció 10 años contra el criterio de los constituyentes, porque este debate lo tuvimos con los constituyentes y dijeron, no, si cuando nosotros establecimos eso y está en la exposición de motivos, estábamos pensando en 5 años. Esta sala puso 10 años para afectar a Mauricio Funes, porque creían que Mauricio Funes con Tony Saca tenía un arreglo y que iba a llegar Saca de regreso en el 2014, le entregaba a Funes y después Saca se retiraba y Funes volvía, entonces pusieron 10 años. Pero eso es cuando, fíjate bien, la sala de lo constitucional o la justicia de rango constitucional, que él se le llama el legislador negativo, o sea, porque con sus sentencias da un giro diferente a lo que la norma está dando. El legislador positivo, que es el legislador del órgano legislativo, es el que debe establecer la norma, porque si no, aquí este legislador negativo interpretó una norma constitucional que con toda claridad, cualquiera ha dicho, eran 5 años, y le puso 10, por una razón particular. De su estudio, la interpretación, y para cerrar, entonces, vicepresidente, es que son 5 años. Para mí son 5 años, bien, porque existe en la Constitución. La sala dijo 10 años, y mientras no se cambie esa jurisprudencia, van a ser 10 años. Pero para mí lo ideal es que lo pongamos en una reforma constitucional con claridad. No habrá reelección presidencial inmediata. El presidente en funciones que quiera volver a postularse deberá esperar 5 años. Y entonces ya queda 5 años y no esa cosa enredada que decía el periodo inmediato anterior. De acuerdo. Gracias al vicepresidente Félix Ulloa por recibirnos en su residencia para esta entrevista. Gracias a ustedes, y solo una aclaración porque la gente se puede confundir. Esta es la residencia de la vicepresidencia. Bien, mi residencia es la misma en mi casa. La residencia del vicepresidente. Es la residencia de la vicepresidencia. De la vicepresidencia. Porque mi residencia como vicepresidente es mi casa, en la que he vivido 40 años, y es la misma, y ahí quiero morirme en esa. Así que allá es mi residencia, y esta es la residencia para actos como este. Bien, entonces cerramos así. Gracias por recibirnos en la residencia de la vicepresidencia de la República. Gracias por acompañarnos en Focos. Buenas noches.